Muy bien, vamos a pasar con Géminis. Géminis, esta entrada del Sol en el signo de Cáncer mañana solsticio empieza a activar casi nada. Géminis, tu casa 2, la casa de los valores, la casa de la recompensa, la casa de la cosecha. Es un solsticio que invita a Géminis a conectarse con los valores del mundo, con los recursos que la vida nos ofrece, no solamente a nivel financiero, sino los recursos emocionales. Tengamos en cuenta que esta es una entrada muy emocional, es un signo de Cáncer, y esta entrada del Sol en la casa 2 para ti se relaciona mucho con las recompensas de los tuyos, de los cercanos, vivir momentos también en familia que sean agradables, que sean cómodos, y es también entrar en una conciencia de algo que sea recíproco. Un Sol en Cáncer en la casa 2 le está diciendo a Géminis: llegó el momento de ver. Llegó el momento de relacionarnos con nuestra propia riqueza, que la riqueza de un ascendente en Géminis o Sol o Luna en Géminis radica en su forma de pensar, en su forma de comprender, en el aprendizaje, la capacidad que tenga también Géminis de Sol, ascendente o Luna de comunicar y de poder ser un puente con el mundo, con lo social. Aprovecha Géminis esta semana porque el solsticio de verano, si estás al norte, o de invierno, si estás al sur, empieza a conectar con los extremos, a ser un poco más reconocido por ti, tu mundo financiero, ¿por qué no decirlo? Cáncer también maneja las finanzas y no olvidemos que el planeta regente de Géminis es Mercurio y también está ahí. Obsérvese que no solamente es la entrada del solsticio, sino que Mercurio, que es tu planeta regente, está en una conjunción con Júpiter, agrandando, visualizando, y ahora esta semana entra en una fase estacionaria para la próxima ponerse retrógrado, donde lo que está mencionando Mercurio para Géminis es: date cuenta en las múltiples, Géminis, múltiples formas en las que puedes aterrizar tu mundo financiero, el tema de los valores. Mira más allá que otras ideas, que es la propuesta de Urano ahí en tu casa uno, cómo puedes estirarte y cómo puedes innovar en otras áreas que puedan favorecer las arcas de la casa 2. Si quieres saber más información acerca de tu signo de manera personalizada, te recomiendo una consulta en privado conmigo donde vamos a ver tu carta natal, tránsitos planetarios, progresión solar y revolución solar en la misma sesión. Te espero en la casa 2 no solamente es el carro, la casa, el dinero, los pergaminos y los títulos valores, el papel moneda. No. La casa 2 también es donde nosotros le llamamos el recurso más importante de la vida. Géminis, ¿cuál es el recurso más importante de la vida, señores? La forma de sentir, la capacidad que tengo yo de emocionarme. Eso es el Sol en Cáncer en la casa 2. ¿Cómo utilizas tú ese recurso llamado emociones? ¿Cómo se utilizan las emociones para que sean un gran precursor de tu mundo financiero? Ahí es donde volvemos al mismo tema. Solsticio, Sol en Cáncer. Se va a premiar la capacidad de sentir alma, corazón y vida. ¿A qué le estás metiendo, Géminis, alma, corazón y vida? Porque eso se va a ver retribuido o se va a ver expuesto en cosecha como algo que te guste. Recuerden que en la casa 2 también se ven los gustos, ¿no? Por eso compro la casa que me gusta, el carro que me gusta, la ropa que me gusta. Ah, por ahí está. Por ahí está el solsticio iluminando, pues calculen ustedes, el mundo financiero de Géminis. ¿Qué será eso que Géminis quiere valorar o que el mundo valore de ustedes? También es un punto de referencia. Háganse esa pregunta, Géminis. ¿Cómo quieres tú que los demás, que el mundo, que los recursos, que la vida te retribuya a ti? Eso es clave. Tratándose de un signo que es tan mental, que es tan recursivo, que es tan analítico, que es tan pensante, que ahí es donde a veces Géminis como que, déjame pensar qué es lo que estoy sintiendo. La mayoría de los Géminis, déjame pensar a ver qué es lo que estoy sintiendo. Voy a pensar qué es lo que estoy sintiendo por ti y después te lo digo. Pues Géminis, a fluir más con esa agua que ofrece ahí. A ver si tenemos de pronto el día de hoy en el público ascendentes, soles o lunas Géminis que nos puedan retratar. Chicos, claramente los comentarios, los corazones que ustedes puedan colocar en el chat. eh,
Yo no los puedo ver a ustedes, tampoco los puedo escuchar, pero sí los puedo leer. Aquí estamos en vivo, transmitiendo por Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Hoy sábado 20 de junio. Mañana cambia la energía, cambia todo mañana, domingo 21. Empezamos a tener un solsticio que ya era hora, calorcito. Los extremos, así sea al norte calor, al sur frío, nos ayudan también a tener como esa visión, ¿no? Como ese eje de ver el panorama distinto. Javier, soy Géminis y me encanta el mensaje que hay para mí. Pues aprovéchalo. Digamos que ahí está bueno. Dicen por acá también, Géminis es un signo muy mental. Exactamente, Géminis es muy mental, muy activo, muy propositivo también. A veces como que no lo tienen tan en cuenta, pero sí suele pasar mucho. Bueno, muy bien. Sí, me sirve mucho sus comentarios, Estela, que está diciendo hagamos tap tap. Es que hay algo en TikTok cuando estamos transmitiendo en vivo para los que van a ver este video en YouTube, pues yo interactúo con las personas porque aquí hay personas que están en vivo y están comentando. Es que a veces me dicen, Javier, que por qué no sigues derecho, porque no puedo ignorar las personas que están acá